buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en un día lluvioso y que nada de eso haya interrumpido la llegada a este seminario internacional Soledad no deseada, una mirada iberoamericana a la pandemia silenciosa. Bueno, la Fundación Astur, como muchos conocen, agradece en este caso la presencia de todos ustedes y muy especialmente del señor presidente del Banco de Previsión Social, el doctor Alfredo Cabrera, por facilitarnos la realización de este seminario al término del encuentro convocado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. También un especial agradecimiento a la secretaria general de la OISS, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la señora Gina Magnolia, por su presencia y compañía en este encuentro que además viene desde lejos. La Fundación Astur, junto con la UIS, están trabajando el tema de la soledad no deseada en la comunidad iberoamericana, tema de creciente importancia y análisis en todo el mundo a medida que aumenta la esperanza de vida y aumenta la aparición del fenómeno de la soledad no deseada en las personas mayores. Este seminario busca promover el debate sobre el tema, invitando de forma especial a conocer la experiencia española en esta área, para lo cual hemos invitado a dos representantes de instituciones referentes y vinculadas con el tema. Por una parte, al señor José Carlos Bermejo, director de la institución Los Camilos, Centro Los Camilos, que ha sido y sigue siendo un gran apoyo con su experiencia en todo el trabajo que desarrolla en particular la Fundación Astur. También a la señora Matilde Fernández Sanz. Ella es presidenta del Observatorio de la Soledad no deseada, soledad.es, institución que se ocupa del tema al frente de la Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE, como muchos la conocerán. En ambos casos hemos recibido la colaboración de estos ponentes por mensaje digital, el cual estaremos compartiendo a lo largo de este encuentro. Tenemos junto a estas personalidades, contamos con la cooperación de la señora Sandra Sande, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, quien también nos comentará los puntos de vista sobre la experiencia en Uruguay en este caso y su labor docente e investigativa en torno a los temas de envejecimiento y de maltrato y atención a las personas mayores y cuidados. Nos embarcamos entonces en de alguna forma, este viaje de reflexión y de análisis con el objetivo de actuar en la búsqueda y ejecución de acciones para prevenir y también para dar solución a los temas de, como decíamos, esta pandemia silenciosa que afecta a nuestros tiempos y también fomentar una sociedad donde el bienestar emocional y también físico de nuestros mayores sea una prioridad de todos. Sin más dilación, vamos a ir a la presentación y en este caso damos la palabra al presidente del Banco de Previsión Social, el señor Alfredo Cabrera. Muchas gracias. Estimada Gina Riaño, secretaria general de la Organización Internacional Iberoamericana de Seguridad Social, querida Gina, estimado presidente de la Fundación Astur, entre tantas otras cosas, como dijo hoy el ministro de Trabajo y admirado contador Enrique Iglesias, autoridades del Banco de Previsión Social, directores que nos acompañan, representantes de países iberoamericanos que también tenemos la suerte de tener hoy acá con nosotros y público en general. Lo primero que tengo que decir es que para mí es muy grato poder compartir este evento con figuras de tanta relevancia como las que tengo en la mesa, de los cuales uno permanentemente aprende y se ilumina para seguir en las gestiones que uno debe hacer. Con la Fundación Astur tenemos una vinculación que viene de mucho tiempo. Cuando digo tenemos, hablo del Banco de Previsión Social, que viene de otras épocas y que la mantenemos a lo largo del tiempo y la vamos acentuando y profundizando, buscando coincidir en los objetivos comunes que nos empujan a buscar soluciones para la soledad no deseada. Concretamente, el fenómeno de la soledad en países como el nuestro, donde la expectativa de vida ha aumentado, donde el tiempo de la pasividad se vuelve mayor por el aumento de la expectativa de vida,
donde las personas tienen, aparte de mayor expectativa de vida o como consecuencia de ello, mejor salud. No alcanza simplemente con el análisis de lo económico, el análisis de la pasividad como tal o los componentes meramente económicos. La autonomía, la independencia, la dignidad, la comunidad son aspectos esenciales del proceso de envejecimiento. Y puntualmente en el caso del Banco de Previsión Social, como ustedes saben, nosotros tenemos, entre otras prestaciones, un programa de soluciones habitacionales que cuenta con 6.000 beneficiarios a lo largo de 258 complejos en todo el Uruguay. Y damos una vivienda que en los hechos se convierte, o las personas buscan convertirla en un hogar. O sea, es una frase que solemos decir cuando hacemos entrega de vivienda, bueno, nosotros damos un techo, pero va en cada uno que ese techo sea un hogar, que sea un lugar donde en el proceso de envejecimiento uno esté acompañado de sus afectos, de sus recuerdos, y además que esté acompañado de una comunidad, que esté acompañado de vecinos, que esté acompañado de los amigos del barrio o de los nuevos amigos que en ese complejo viven. Y en ese aspecto tenemos un convenio con la Fundación Astur, por el cual hemos instalado un CREA, un Centro de Recreación y Envejecimiento Activo, y tenemos en carpeta instalar otros, en un futuro, esperemos, más cercano que tarde, de manera tal de hacer hincapié en estos otros aspectos que yo les decía recién. Para nosotros la Fundación Enrique es un socio estratégico que nos permite hacer hincapié en los aspectos inmateriales, en los que se refería anteriormente, en tener esparcimiento, en tener comunidad, en tener pertenencia. Que nos parece que en definitiva son aquellas áreas donde es tanto o más importante que la acción del Estado y la coordinación entre el Estado y los privados permita avanzar. Tenemos algún programa más donde también vamos a tener una línea de trabajo seguramente en un futuro, como es el programa Ibirapitá. Como ustedes saben, acabamos de lanzar un programa que es una nueva aplicación del programa Ibirapitá, en el cual, accediendo a una aplicación, los jubilados, los beneficiarios del Banco de Previsión Social y ahora también los pensionistas van a poder acceder a canales de contenido y de información dentro de la aplicación y algunos hechos puntuales, como por ejemplo entradas para poder asistir a ensayos generales en el Sodre. Vamos a llevar espectáculos a los complejos habitacionales de manera tal que el combate a la soledad no deseada también tenga un componente de salud, porque también tenemos un convenio hecho con el Secretario Nacional de Deporte para poder desde lo deportivo acompañar el proceso de envejecimiento, desde el entretenimiento con el Sodre, desde la información con los medios públicos y con la Fundación Astur con los centros de recreación y envejecimiento en los complejos. En definitiva, la mirada es holística, la visión debe ser integral, aquellos aspectos inmateriales muchas veces son tanto o más importantes que los aspectos estrictamente materiales, y dentro de ellos además los aspectos de salud son fundamentales, y estoy viendo, perdido entre el público, está el ex ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que me ha hecho que tenga presente que el tema salud no lo había mencionado y que me parece también muy importante. Así que para mí es un placer estar compartiendo esta actividad, es un honor poder dirigirle la palabra y les agradezco mucho que me haya invitado. Encantado. Muchas gracias, señor presidente del Banco de Previsión Social. Y está llegando aquí, ya la recibimos, a la vicepresidenta de la República, Beatriz Archimón. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta temática tan querida para todos. Solo te perdiste el mismo. Ahí está. Capaz que ahí ya ese más o menos lo conoce, así que bueno, seguimos por el resto.
Muchas gracias, presidente del Banco de Previsión Social. Y vamos entonces ahora a recibir las palabras de la señora secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia, que nos aporta sus comentarios y la apertura también a este encuentro. Muchas gracias, excelentísima señora Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República de Uruguay. Excelentísimo señor don Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur y primer secretario general iberoamericano. Excelentísimo doctor Alfredo Cabrera, presidente del BPS de Uruguay. Queridos ponentes, personas participantes en este seminario, quiero dar un saludo muy especial a los delegados de los 11 países que nos han acompañado en la mañana de hoy en los trabajos del Comité Técnico Administrativo del Convenio. Veo los delegados de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los representantes de las asociaciones de personas mayores y todas las personas que trabajan por el bienestar de las personas mayores. Sean muy bienvenidos a este seminario sobre la soledad no deseada que llevamos a cabo bajo el título Derribando los factores que causan la soledad no deseada de las personas mayores en Iberoamérica. Quiero agradecer a don Enrique Iglesias por la iniciativa e interés de continuar avanzando en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en esta materia de la soledad no deseada, en la que ya venimos trabajando desde hace 2 años la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Fundación Astur. El fruto de las acciones que hemos venido efectuando y las que continuaremos realizando benefician a un colectivo especialmente vulnerables como las personas mayores, número de personas que se triplicará en el año 2050, en el que habrá más personas mayores que menores de 15 años. En el 2021, la Organización Mundial de la Salud aseguró que entre el 20 y 34% de las personas mayores en China, Europa, América Latina y Estados Unidos se sienten solas. Recordemos que la OIS viene trabajando desde hace varios años para mejorar la calidad de vida de las personas en la etapa de la vejez, para lograr una mayor atención a los adultos mayores, la promoción de estados de vida saludable, la atención y seguimiento a las personas en sus factores de riesgo, el acceso a la salud, la promoción de un envejecimiento activo, la mejora de las condiciones de accesibilidad del entorno, la promoción de la autonomía personal y la atención a las necesidades de las personas mayores en su dependencia. Así ha contribuido con la consolidación del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la situación de las personas adultas mayores, un programa de cooperación intergubernamental aprobado por la 21ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y del que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social hace el secretariado técnico. Hasta la fecha son 9 los países adheridos al programa: Argentina, Brasil, Chile, España, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Este programa busca profundizar en el conocimiento sobre la situación de los adultos mayores en Iberoamérica, analizar las políticas públicas dirigidas a este colectivo en la región y fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países con el objetivo único de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Los países miembros priorizaron varios objetivos, entre ellos contribuir a las políticas públicas para que sean más eficaces, inclusivas, igualitarias y no discriminatorias con las personas mayores, y del que se espera que uno de los resultados sea la generación de conocimiento sobre las situaciones que originan la exclusión, la vulnerabilidad y la discriminación hacia las personas adultas mayores. La soledad no deseada tiene que ver con una sensación de ser o estar invisible para las otras personas en determinados momentos vitales y de describir una experiencia triste y angustiante que se puede transitar ante la ausencia de redes sociales o vínculos sólidos, puesto que este fenómeno es producto de la historia relacional de cada persona. Existen evidencias sobre las consecuencias en la salud física, mental y emocional, y del incremento del riesgo en la sociedad con un mayor envejecimiento de su población. La pandemia provocada por la COVID-19 tuvo entre sus principales afectados a las personas mayores, por ser consideradas como el principal grupo de riesgo ante los índices de letalidad. Algunas medidas relacionadas al aislamiento preventivo y obligatorio segmentados por edades
provocaron debates y polémicas en torno a la autonomía y a la independencia de quienes transitan la vejez. En el marco del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores, se dedicó el boletín número 21 a identificar algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos iberoamericanos para afrontar las posibles situaciones de soledad no deseada generadas por el aislamiento social. Al respecto, la mayoría de los países potenciaron y crearon espacios virtuales y o telefónicos como lugares seguros para mantener un contacto entre las personas mayores y con las personas mayores. En este sentido, se continúa avanzando en la generación de conocimientos sobre buenas prácticas en detección y abordaje de la soledad no deseada de las personas mayores en Iberoamérica. Conscientes desde la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social de que la soledad no deseada nos afecta a todas las personas en algún momento de nuestras vidas, la cual aparece por diversas circunstancias derivadas de experiencias vitales concretas, por lo general con aquellas que tienen que ver con pérdidas como la muerte de un ser querido, el desempleo, las rupturas, y que igualmente es habitual en situaciones de dependencia, en la infancia, en la vejez, en los procesos de enfermedad, entre otras. Continuamos trabajando en el marco de nuestras orientaciones estratégicas, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, para dar una respuesta a las necesidades que afectan a varios colectivos y en particular a las personas adultas mayores. Como ya hemos comentado, la situación de aislamiento físico que se vivió por las medidas para controlar la expansión de la pandemia puso de manifiesto la posibilidad del incremento de la soledad no deseada a las personas mayores, con lo cual se hace necesario un abordaje de esta situación principalmente desde las políticas públicas. Este contexto exige la solidaridad y el compromiso de todas las personas, de las instituciones y las organizaciones en el marco de la concurrencia de los esfuerzos, como se plantea en el ODS 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible como factor determinante para superar esta situación que afecta a millones de personas en el mundo, siendo los más afectados por su vulnerabilidad las personas mayores. Y con el apoyo de todas y todas, podremos consolidar sistemas de protección social más incluyentes y de mejor calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que además de una presentación también fue una gran introducción a este tema. Damos la palabra ahora al presidente de Fundación Astur, el señor Enrique Iglesias. Muy pocas palabras, simplemente para agradecer la presencia de todos y todos ustedes, querida vicepresidenta, muchas gracias por estar con nosotros, y agradecerle en forma especial al presidente del banco por sus palabras y por el apoyo que venimos recibiendo desde que nacimos de esta institución. El banco ha sido siempre un gran socio, un gran inspirador de un tema en el que nos sentimos todos muy comprometidos, pero muy orgullosos. Yo creo que nuestro país debe sentirse muy, no digo feliz porque va a seguir avanzando, pero por el papel que juega hoy en la región, en la sensibilidad frente al tema, es ciertamente muy respetable. A nuestra querida amiga Gina, porque es realmente también la consejera, la amiga permanente, y con la cual tenemos una estrecha relación con ella y con su institución. Y quiero agradecer personalmente por su presencia aquí y por la presencia incluso de nuestra universidad, que está presente en la tarde de hoy con su posición frente al tema. Yo quiero decir simplemente que para nosotros la Fundación Asturi se inició primero con el deseo de ingresar en las áreas económicas, era un poco Después nos pareció que había ya mucha gente y con mucha autoridad trabajando, y nos caímos en algo que cada vez más es el centro de esta pequeña fundación, que es preocuparnos por el tema de los mayores. Y como digo, en ese tema Uruguay no es segundo de nadie en América Latina, pero tiene los problemas que tenemos todos, que es avanzar con las nuevas dificultades y los nuevos desafíos que presenta la generación de los mayores en el mundo, uno de los cuales es este de la soledad. Por eso que con este seminario lo que queremos es poner en el debate, bien acompañados por estas dos instituciones, la importancia de este tema y qué es lo que nos enseñan las experiencias cumplidas, en este caso fundamentalmente España y la visión del Uruguay, y a partir de ahí seguir construyendo puentes y colaboración con este gran segmento del mundo y de nuestra sociedad a la que debemos tanto y que de alguna manera tenemos que apoyar, estimular y seguir cumpliendo alguna función en el mundo que estamos. Lo digo como
un miembro pleno de esa comunidad por la edad que tengo, pero creo que ciertamente este es un tema que vale la pena alertar y sobre todo verlo en el sentido positivo. ¿Cómo podemos apoyar para que realmente esta generación siga cumpliendo un papel activo en América Latina y por supuesto en otro país? Nada más. Muchas gracias, presidente de Fundación Astur. Vamos a ir ahora entonces sí a lo que han sido las presentaciones, algunas que nos las han enviado, como decíamos, en formato digital y otras que tendremos aquí en presencia. Y vamos a comenzar con cómo ha evolucionado este concepto, y esto es una presentación que nos envía el señor José Carlos Bermejo desde Madrid. Él es doctor en Teología Pastoral Sanitaria y dirige el Centro San Camilo, un referente que, como bien decía Iglesias, además ha sido una de las entidades también de gran relación para Fundación Astur desde su construcción en sí misma. Tiene una unidad de cuidados paliativos, además de contar con su centro para mayores, como les decía, de referencia en toda España. Tiene un servicio de atención a domicilio, centro de atención del duelo con escucha y counseling, también un centro de formación universitaria profesional y de formación continua. Realizan investigaciones y publicaciones en esta temática a nivel de España, pero también de Iberoamérica. Es referente también en humanización de la atención sociosanitaria. Recibimos entonces la ponencia que nos ha enviado el señor José Carlos Bermejo. Un saludo muy cordial desde España, desde la sede del Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos, Madrid. Gracias por el interés mostrado sobre esta temática, la soledad no deseada. Saludo particularmente a don Enrique Iglesias y a Gina Magnolia con mucho afecto y felicidades por convocar en torno a este interés sobre la soledad no deseada. Voy a desarrollar en estos minutos el tema después de una breve introducción, siguiendo este esquema. La soledad hoy, la soledad una constelación, un mundo. En tercer lugar, algunos vínculos entre soledad y enfermedad. En cuarto lugar, la soledad y el duelo. Y en quinto lugar, diferentes modos de abordar la soledad individualmente, relacionalmente y comunitariamente. Bueno, yo tengo interés por este tema desde hace unos años. Publiqué un capítulo en un libro sobre cuidar a las personas mayores con dependencia, un lugar donde se da cita a la soledad. Y más recientemente hice un estudio sobre humanizar la soledad, una propuesta pensando no solo en las personas mayores, sino también en otros colectivos de personas que sufren por sentirse solos y quizás también por estar solos, que son realidades diferentes. Este tema está siendo cada vez más puesto en la agenda de los intereses políticos y sobre todo de los servicios sociales. A mi juicio es realmente un desafío en clave de prevención, en clave de paliación, en clave de acompañamiento y en clave de intentar revertir la tendencia que nos está acompañando de incremento de la experiencia de soledad no deseada. En este momento se dice que es un problema de salud pública por su envergadura y también se habla de la pandemia o la otra pandemia del siglo XXI, la soledad no deseada. Gracias a Dios contamos con autores de referencia y diferentes modos de aproximarnos a ella. Hay perspectivas que se interesan por la soledad no deseada desde el punto de vista cognitivo, otros desde el punto de vista interaccionista, otras desde una perspectiva psicodinámica y también el existencialismo se interesa por esta experiencia. Qué bien, digo, que tengamos diferentes aproximaciones. Cuando hablamos de soledad no deseada nos referimos a esa que la persona percibe como una situación negativa, que genera un malestar, que interfiere en la consecución de sus objetivos vitales y no permite desarrollar a una persona su vida con el significado que le querría dar. Bueno, por acotar el significado de esta experiencia, que se puede pensar que efectivamente hay soledades no deseadas variopintas y también soledades deseadas, como es obvio. Punto primero, después de esta introducción, la soledad hoy. Les puedo hablar más de España, pero ustedes investigarán y conocerán la realidad de Uruguay, ¿no? Aquí en nuestro país se dice que 1 de cada 10 personas se siente sola, y esto tiene mucha envergadura. He navegado y creo que se dice que en Uruguay el 20% de los mayores viven solos. Y digo yo que bien que la Fundación Astur
y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con los estudios que hemos hecho ya en alianza y con estas iniciativas, están mostrando interés por esta realidad, en concreto en Uruguay. Los estudios que yo conozco de nuestro país dicen que la soledad es más femenina, es mayor, pero también es joven, y esta franja de edad reclama particularmente la atención, en concreto por el aumento de la vulnerabilidad al vivir sin sentido y incluso al querer morirse y a la conducta suicida. Pensando en los mayores, en España son 2 millones de personas mayores que viven solas. Son mucho más los mayores, pero estas viven solas y se sienten solas. Y la soledad, no sé cómo la imaginan ustedes, pero no existe solo en la propia casa. Es una paradoja que a mí me ha disgustado, siendo director de un centro para mayores en situación de dependencia y personas al final de la vida. Descubrir que también en mi casa, en esta casa, en la residencia de San Camilo, también aquí hay experiencia de soledad, aunque las personas estén cuidadas por profesionales, visitadas por familiares, acompañadas por voluntarios. Hay soledad en casa, hay soledad en residencias, hay soledad en hospitales, hay soledad como experiencia, sobre todo negativa, que es la que realmente nos interesa, no la soledad elegida o la soledad deseada. La connotación negativa se suele expresar en términos de experiencia de vacío, de tristeza, de haber perdido a las personas queridas, la experiencia de duelo, de no tener nadie a quien acudir o que los familiares estén lejos. Estas sobre todo son las cosas que nos dicen los mayores que se sienten solos. La soledad es objetiva y subjetiva. Objetiva es no tener visitas, por ejemplo, allí donde uno viva. Otra cosa es sentir soledad, la soledad declarada. Otra cosa es el aislamiento social, el abandono social. Y otra cosa es la exclusión social, generada también por dinámicas muy complejas de no consideración de las necesidades que tienen los colectivos más vulnerables. La soledad no deseada también se da al final de la vida. Decir esto a mí me duele, porque en esta casa se mueren 500 personas al año. Diríamos, creo haber puesto todos los recursos profesionales, voluntarios, humanos, materiales, espaciales, para que haya lugares de encuentro. Sin embargo, si estudiamos la situación, efectivamente, al final de la vida hay soledad. Por eso también hemos hecho un programa específico de acompañamiento a la soledad no deseada al final de la vida, junto con una fundación, la obra social La Caixa. En España varias autonomías, varias regiones están haciendo iniciativas buenas, programas, planes, dentro sobre todo de las consejerías de servicios sociales, para detectar, para mapear, para analizar la situación y para intentar dar respuestas variadas de acompañamiento, de estimulación, de capacitación o de atención a la dependencia o a la soledad vivida de manera no deseada o como abandono. Ha surgido también algunos ejemplos paradigmáticos, como una red de atención a los mayores en soledad en algunas de nuestras ciudades y regiones. Seguro que saben que un ministerio en el Reino Unido, en 2018, fue creado para la atención a la soledad no deseada. Y también en Japón, en el 2021, Ministerio para la atención a la soledad no deseada, empezando naturalmente por el análisis y la investigación y el mapeo. En nuestro país se ha creado también, con la Fundación 11, un observatorio estatal de la soledad no deseada. Una interesante iniciativa que nos hace pensar y nos invitan a pensar que hablar de soledad es hablar de cuidados, no solo de un sentimiento, sino necesidad de dar respuestas variadas de cuidados. En segundo lugar, quisiera seguir explorando esta constelación de la soledad para levantar acta de que tiene también connotaciones negativas y positivas, no solo negativas. Hay que decir que no existe un único concepto de soledad. Es también una cuestión polisémica, porque objetiva, subjetiva, porque una persona puede estar rodeada de mucha gente y sentirse sola, vivir con personas, como en una residencia, y también
sentirse sola. La cantan también los poetas. Qué bellos poemas algunos, ¿no? Dice uno que ven, la soledad es un oasis, está en litigio, no tiene sombra y es puro hueso. La soledad es un oasis, no hace señales, pesa en la noche, lo ignora todo. La soledad no olvida nada, cava memorias, está desnuda, se encierra sola. Bueno, y muchos poetas cantan la soledad, que nos permite pillarle también en su experiencia más subjetiva. Se puede vivir la soledad de manera crónica, pero también de manera situacional, temporal, transitoria. La experiencia de la soledad es muy variopinta y cualquier análisis que se hiciera para mapear esta realidad debería distinguir. Hay connotaciones negativas, como digo, y connotaciones positivas. El diccionario de nuestra lengua, sinónimos que utiliza son casi todos en clave negativa: aislamiento, abandono, retiro, incomunicación, separación, desamparo, encierro, clausura, destierro, melancolía, nostalgia, añoranza, tristeza. Bueno, leer el diccionario nos desafía para hacernos cargo de la envergadura que puede tener esta experiencia. La sabiduría judía, en el primer libro de la Sagrada Escritura, que inspira tanto a tantas personas en el mundo, empieza así, en las primeras líneas: no es bueno que el hombre esté solo, que el ser humano esté solo. Parece como que habríamos sido creados o vivimos, existimos para la relación que nos ayuda, que nos hace ser, que nos permite vivir, porque hay que reconocer que vivimos gracias al cuidado, a la relación de otros. Luego, cuando nos cuesta más cuidar, es a lo mejor porque se nos ha olvidado cuánto de nuestra existencia se debe a la relación de cuidado y de ayuda de otras personas para con nosotros, normalmente la familia, pero también otros roles profesionales cuidadores. Esta variada la experiencia de soledad, que seguro conocen, el síndrome de Diógenes, un trastorno del comportamiento que lleva a algunas personas que viven solas a acumular en su casa y a vivir con esa dificultad de que su casa se puede convertir casi en un basurero, ¿no? Tiene connotaciones negativas la soledad, porque a veces es la soledad del que ama pero no está en la presencia del amado. No hay peor soledad que la de estar rodeado de gente y no sentirse acompañado por quien uno desea tener cercano. La soledad se ha utilizado a lo largo de la historia y se sigue utilizando también como castigo. Castigar a un niño en el rincón o en el cuarto oscuro, en las peores de las circunstancias, en la soledad, como también castigar en la cárcel, en las celdas de aislamiento. La soledad ha sido pensada históricamente y sigue siéndolo también como castigo. Hay alguna obra de teatro que nos presenta alguna obra de arte, quiero decir, de la escultura, que nos presenta el grandísimo sufrimiento de la soledad de una madre con el cuerpo muerto, asesinado de su hijo en brazos, como es la escultura de la Piedad. ¡Cuánta soledad vinculada a la muerte! Dios mío, qué solos se quedan los muertos, decía también Gustavo Adolfo Becker, ayudándonos a tomar conciencia de la radicalidad de esta experiencia, ¿no?, de todo ser humano. Pero tiene también connotaciones positivas, porque sería injusto, creo, no levantar acta de que hay veces que es mejor la soledad que la mala compañía, efectivamente, ¿no? No me quites mi soledad si no me vas a dar una compañía mejor que mi propia soledad. A veces la soledad es elegida como experiencia de vida en el ermitaño, o elegida para descansar o para producir. Yo escribo y escribo mejor, o quizás solamente si estoy solo, para hacer investigación y reflexionar, ¿no? Prefiero la tranquilidad de la soledad que la decepción de una mala compañía, escribe algún autor. La soledad estimula también la mente creativa, es terreno fértil de creatividad. La soledad creadora, madre de la belleza para tantos artistas y también para hacer procesos terapéuticos. Me está visitando la soledad, dejarme que con ella puedo hacer mi trabajo de introspección, quizás de reflexión, no solo de creación y de descanso.
Cuando se la domestica, por tanto, podríamos decir que la soledad se convierte en amiga preciosa, muy preciosa. Bueno, en el punto tercero quiero abordar brevemente algunos vínculos que existen entre soledad y enfermedad. Y probablemente esta es una de las claves de mayor interés para los gobiernos también, ¿no? Porque efectivamente, 4 vínculos voy a presentar. Efectivamente, podríamos ver cómo la soledad a veces cursa con enfermedad. Y la enfermedad se convierte en el camino que la naturaleza humana encuentra, elige para dar la cara. Curiosamente, la enfermedad como camino, la soledad como enfermedad, en cierto sentido. Pero más frecuentemente se suele pensar en cómo la soledad aumenta la vulnerabilidad a la enfermedad. Y sobre esto hay cada vez más estudios. Y en concreto también por razones del impacto tangible, económico que tiene la soledad que genera, que es caldo de cultivo de la enfermedad. Este observatorio sobre la soledad, observatorio estatal en España sobre la soledad no deseada, ha calculado el coste económico en términos directos, fármacos, internamientos, incrementos de consultas a especialistas, y también los costes indirectos en términos de disminución de la producción, bajas laborales, además de los costes en términos de experiencia de vida, lo que impactan. Uno de estos estudios, hecho recientemente, en este mismo año me parece, se dice, en resumen, en base a la literatura científica, en términos generales, la situación de soledad no deseada empeora el estado de salud de las personas, aumenta el riesgo de muerte prematura y va aparejada de una mayor frecuentación de servicios sanitarios, así como un mayor consumo de fármacos. Esto tiene un precio, el 1,2, si no me equivoco, del Producto Interno Bruto, se dice en algunos de estos estudios. Un tercer vínculo entre enfermedad y soledad es que también la enfermedad nos lleva a hacer experiencia de soledad. No solo la soledad aumenta la vulnerabilidad a la enfermedad o cursa dando la cara como enfermedad, sino también la enfermedad nos muestra nuestra radical condición de soledad. Podemos decir que efectivamente cuando enfermamos nadie vive por nosotros la enfermedad. Estamos solos ante el diagnóstico, aunque estemos acompañados, es nuestro diagnóstico, solos ante el tratamiento, nadie lo puede tomar por nosotros, o solos ante nuestro pronóstico, solos ante el quirófano, no van a operar a otro en nuestro lugar si el mal es nuestro, solos en las unidades de cuidados intensivos, solos en nuestro dolor, solos ante la muerte, aunque acompañados, nadie va a vivir nuestra propia muerte. Esta es la conciencia de que hay una parte de intransferibilidad de la experiencia humana de la soledad y una parte de inevitabilidad, y de que hay una parte que no se puede paliar de ninguna manera, ni con programas de acompañamiento, de cuidado, de atención, de residencias, etc., ¿no? Y un cuarto vínculo es lo que se conoce como el síndrome de la soledad. Ese estado psicológico que sucede a las personas que viven una acumulación de pérdidas de todo tipo de soporte individual, disminución en la participación en las diferentes actividades de la sociedad donde uno podría experimentar relación y sentido, y esa sensación de fracaso en la vida. Esta es un cuarto vínculo que nos muestra realmente mucho interés porque es también una experiencia límite de soledad. Y en cuarto lugar, quiero referirme primero a la soledad hoy, segundo, la soledad, una constelación, tercero, vínculos entre soledad y enfermedad, cuarto lugar, la soledad y el duelo. Es un tema a mí particularmente interesante y sensible. En 1997 creé un centro especializado de atención a personas que han perdido a un ser querido y viven el duelo de manera complicada. Actualmente atendemos a 800 personas al año en una secuencia de 20 encuentros y han nacido en España 34 centros de atención a personas
en duelo complicado. Efectivamente, este fenómeno está siendo también investigado más recientemente, y qué bien que contemos con diferentes modelos interpretativos sobre cómo vivimos los seres humanos en soledad la experiencia de la muerte de un ser querido. Ahí está el psicoanálisis, hay otros modelos más psicosociales y autores de referencia, otros más cognitivos, el famoso William Borden, que nos describe las tareas del duelo que hay que hacer para no sucumbir en el intento, para que el duelo no se convierta en patológico, sino que sea un proceso adaptativo para reinventarnos y vivir a pesar de la ruptura de los vínculos significativos que supone la muerte de los seres queridos. Hay otros modelos más sociológicos, Bowlby y Meyer, y otros modelos más pensados para describir que cuando muere un ser querido no perdemos algo, sino que algo nuestro es amputado y somos desafiados para vivir de una manera nueva, para reinventarnos después de la pérdida de algo nuestro, no solo la pérdida de un ser querido. Estamos utilizando mucho algunos de estos modelos para describir que hay que acompañar a las personas que viven el duelo complicado, porque ahí hay mucha soledad y mucho sufrimiento evitable. Hay una parte del sufrimiento, de la soledad, del duelo inevitable, pero hay otra parte que se puede evitar y depende de, sobre todo del modo como se elabora, de si se hace el trabajo del duelo, aceptar la pérdida, expresar los sentimientos, aprender a vivir sin el ser querido, desmontando los lugares, son tareas concretas, y aprender a invertir energía emotiva en nuevas relaciones. Bueno, qué bien que haya este tipo de iniciativas para tomarse en serio la soledad, no solo de la viudez, que es una forma de soledad fácil de pensar si nos centramos en las personas mayores, sino también la soledad de quien pierde a un hijo, quien pierde a los padres, quien pierde a un hermano, quien pierde a su mejor amigo, quien pierde roles que ha tenido de manera significativa en su vida. Y por último, quiero presentar brevemente que para abordar la soledad no deseada hay diferentes posibilidades y creo que necesidades. Hay un abordaje de la soledad no deseada que podríamos llamar interpersonal, otro comunitario y otro intrapersonal. De manera interpersonal, creo que es saludable pensar que la soledad no deseada tiene como primer desafío el refuerzo de la familia, la unidad de convivencia, del tipo que sea, el cultivo de la amistad. Las amistades dan sentido a la vida, matan la soledad si con ellas se cultiva la relación. También hay algunas figuras que a lo largo de la historia, sobre todo en el contexto más rural, más pequeño, han representado referentes importantes para el abordaje de la soledad, como el farmacéutico, el médico de familia, el panadero, el kiosquero, las personas del entorno que hoy están amenazadas en el sentido de que muchos de estos productos los podemos obtener a golpe de clic con nuestro computador, mientras que así, sin darnos cuenta, puede aumentar la experiencia de la soledad. Hay una parte de la soledad que la experimentamos cuando cuidamos y nos pesa el cuidado, ¿no? ¿Cómo nos vamos a llevar ahora a nuestro marido, a nuestro padre a casa? Si en casa no puede estar en estas condiciones, puede pensar un cuidador. Estamos solos, mi marido y yo. No están solos, sin embargo, algunas personas experimentan que esto es una soledad. En España han surgido estos centros de escucha a los que me he referido. Han surgido programas de voluntariado para atender a las personas, en particular al final de la vida, la soledad no deseada. Hay iniciativas que tienen Cáritas, parroquias, organizaciones no gubernamentales, que dan respuestas que socialmente son de mucho interés. Pero está habiendo también un abordaje comunitario que está llevando a algunas regiones, en particular a quien organiza los servicios sociales, como es el ejemplo de Euskadi, hacer guía para la acción en la soledad, y un conjunto de actividades que son muy variadas, estudios sobre la realidad, mapeo, diagnóstico, prácticas artísticas, portales para la soledad para quien se encuentra solo, campañas en torno a valores que invitan a participar,
llamadas de teléfonos organizadas para las personas mayores de 75 años, seguimiento de personas en riesgo de exclusión, en fin, evaluación de las condiciones de vida, programas de participación comunitaria. Qué bien que existan. Hay que decir, con esto me acerco hacia el final, que hay una parte de la soledad que corresponde ser abordada de manera intrapersonal. Ya decía Zubiri, quien se ha sentido radicalmente solo es quien tiene la capacidad de estar radicalmente acompañado. El hombre es un animal de encuentros. Bueno, y en esta soledad tenemos también tareas que aprender que son más de naturaleza espiritual, como es aprender a recordar el pasado sin que el recuerdo nos haga daño, aprender a cultivar el agradecimiento, no solo el remordimiento o la sensación de vacío, ¿no? Aprender a vivir conectado desde la propia intimidad, no solo a través del computador, aprender a rebotar y salir de manera resiliente, o aprender a significar cada momento de nuestra vida y también las experiencias traumáticas, aprender a perdonar cuando recordando descubrimos haber sido víctimas o agresores y generadores de daños, aprender a cultivar el dinamismo de la esperanza, que se traducirá en paciencia y en confianza. Concluyendo, quiero decir en todo caso que no olvidemos que también nosotros sabemos desde un conocimiento, Leo, profundamente asentado en nosotros, intuitivo, que ningún amor o amistad, ningún abrazo íntimo o beso tierno, ninguna comunidad, comuna o colectividad, ningún hombre o mujer serán capaces jamás de satisfacer nuestro deseo de vernos aliviados en nuestra condición de solitariedad. Por eso escribía Lope de Vega: a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Y así los poetas han hecho elogio de esta experiencia que yo tampoco sé cómo vivir muy bien, y como dice algún letrero en una pared, estoy improvisando. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Don Bermejo allí en España, que nos enviaba toda esta información, ¿verdad? Creo que la amplitud del concepto nos permite también entender la profundidad del mismo. Y ahora vamos a conocer la experiencia uruguaya, y para eso vamos a recibir a dos docentes. Por una parte, Sandra Sande, y también tenemos con nosotros, que me la acaban de poner en el programa en este mismo momento, les aviso, por eso tengo que leer acá, que es Romina Mauros, que también es docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Voy a leer brevemente los antecedentes de Sandra Sande, que son los que he podido tener, pero de todas formas también los de Romina los van a poder agregar ellas. Es doctora en Ciencias Sociales, con opción en Trabajo Social por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es experta y ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados en temas de vejez y envejecimiento, violencia basada en género y generaciones, género y cuidados. Participa activamente como docente en un proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales denominado Proyecto Integral Cuidado Humano, Derechos e Inclusión Social. En su actividad profesional forma parte del equipo coordinador de referentes de violencia basada en género y generaciones de ACE, Jefatura de TS Hospital Piñeiro del Campo, INMAYORES Ministerio de Desarrollo Social, dentro del MIDES, y organización de la sociedad civil. Ella ha participado en distintas actividades dentro de todos estos ámbitos y en publicaciones en temas de violencia y vejez, género, cuidados y maltrato a infancias y adolescencias. No sé si van a hablar desde allí o hablan desde aquí. ¿Desde allí? Desde acá. ¿De acá? Perfectamente. Bueno, yo Nos gusta pararnos. ¿Les gusta estar acá de pie? Están acostumbradas a ser docentes. Exacto. Adelante, por favor. La presentación la tenés es tuya, ¿verdad? Sí, mía. Ah, ahí Pásate con el para botón acá. la puedes ir pasando, el botón grande nomás. ¿Así? Sí, apretá nomás. Dale. Bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento a Astur. Sí. La altura tiene sus temas.
como decía, un agradecimiento por esta invitación. Nosotras decidimos presentarnos en común. Formamos parte de un equipo de trabajo que viene, primero, Romina es licenciada en Trabajo Social, forma parte del proyecto Cuidado Humano como docente en el área vejez y envejecimiento, forma parte del área de Trabajo Social, vejez y envejecimiento, el HABITS, y es la primera generación de egresadas de esta área de investigación, de enseñanza y extensión dentro del proyecto integral Cuidado Humano en el área vejez. Y ahora es un gusto que sea mi compañera, mi apoyo, mi soporte, y parte fundamental del área vejez y envejecimiento. Esto es estratégico, tenemos que formar a la gente en los temas de la vejez y el envejecimiento. Incluso tiene que ver con un carácter, si se quiere, egoísta, ¿no? Formar a la gente que va a acompañarnos a nuestros procesos de envejecimiento y de vejez. Así que además de eso estamos haciendo intergeneracional la preocupación por el tema. En Uruguay, país envejecido, no es un tema que la academia o ni siquiera, me atrevería a decir, es un tema de alto impacto en lo público, en la agenda pública. Es un tema que lo vivimos y muchas veces no lo enunciamos. Entonces, un poco dando continuidad a lo que planteaba Bermejo, situamos un poquito los datos que tenemos, que obviamente están desactualizados y estamos a la espera que en breve vamos a tener los resultados del censo actual, pero bueno, tenemos los que tenemos los datos del 2011. Y en ese momento éramos 3.286.000 personas. Lo que se dice es que no hemos crecido mucho más. Lo que sí podemos tener una certeza que en ese momento el porcentaje de personas mayores de 65 años era del 14%. Tenemos la certeza de que hoy ese índice va a ser bastante mayor. Porque el dato que tenemos es que no hemos crecido, en realidad hemos disminuido la cantidad de hijos que tenemos las mujeres en Uruguay. Y por tanto, la población no se renueva. Ergo va envejeciendo. Entonces decimos que tenemos más de un 14% de la población uruguaya envejecida, y bueno, esto nos coloca en un lugar de pensar los temas de vejez y envejecimiento. Este es un dato del crecimiento que ha habido entre el 75 y el 2011 y que sabemos que va a aumentar. Seguimos con los datos del 2011. En esa época en Montevideo teníamos una población fuertemente envejecida, con alrededor de más de 60.000 personas mayores de 80 años. Y Montevideo, el departamento más envejecido, junto con los del norte del país. De esta población, y es el dato que le queríamos dar al ponente anterior, que hablaba de que alrededor de un 20% en Uruguay de las personas mayores vivían solas, en realidad el dato que tenemos es que el 34,22% de las personas mayores en Uruguay viven en hogares unipersonales. O sea que es muy alto el porcentaje de personas mayores que viven solas. Esto para pensar en términos de la soledad. Y los números en esto no estamos muy alejados de lo que es el dato mundial. Alrededor del 3%, entre el 3 y el 5% de las personas mayores viven en residenciales. Voy a dejar a Romina que nos ponga un poco en contexto con respecto a las políticas sociales en vejez para poder seguir conversando. Bien, ahora yo tengo que subir el micrófono, ¿no? Porque tenemos esta pequeña relación de diferencia a la altura. Una de las cosas que nosotros queríamos poner sí en contexto cuando estábamos intercambiando, ¿no?, sobre la temática que nos convoca, la soledad no deseada, bueno, es indivisible pensar, ¿no?, las trayectorias y la calidad de vida de las personas mayores
justamente de la malla de protección social que tenemos disponible, más allá de los dispositivos comunitarios que también puedan existir. Uruguay es un país justamente que se posiciona fuertemente, tenemos una convención de las personas mayores ratificadas en nuestro país y que además hay políticas específicas dirigidas, ¿no?, a la atención, al acompañamiento, e incluso, bueno, teníamos las palabras del presidente de BPS también pensando en materia de vivienda y cómo la vivienda también configura un espacio de referencia fundamental para la construcción del hábitat, ¿no?, del hábitat en el sentido de el espacio donde yo genero pertenencia, donde yo construyo comunidad y donde también buscamos distintos mecanismos para sortear, ¿no?, estas experiencias o estas vivencias de soledad que podemos estar experimentando, que puedan estar viviendo las personas mayores en el territorio, ¿no? Entonces, queríamos compartirles como en líneas generales, bueno, cuáles son como las políticas, ¿no?, más centrales, dirigidas a las personas mayores, tanto a nivel nacional como departamental, y vemos que las políticas están principalmente centradas en materia de cuidados, de salud, ¿no?, salud, cuidados, vivienda, y algunas acciones de promoción de la participación, especialmente a nivel de los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, ¿no?, donde a través de algunos programas específicos de acceso a la cultura o acceso a la movilidad, más allá de las distintas propuestas que puedan haber territorializadas, de espacios de encuentro, de centros diurnos o de propuestas recreativas, también hay, ¿no?, como un incentivo al poder encontrarnos con otros y otras a través del acceso a, por ejemplo, la cultura y el espacio público, ¿no? Entonces, cuando también pensábamos en esta cuestión de las vivencias, de la soledad, nos llevaba también obviamente a reflexionar, bueno, qué importante que es justamente en cada una de estas líneas programáticas que ya existen, el refuerzo también a, bueno, ni que hablar los equipos que hacen acompañamiento a las distintas trayectorias, a los espacios, sino además todos los dispositivos de activación también a nivel comunitario para que esta soledad que puede ser percibida, como bien decía Bermejo antes, puede vivirse tanto en la institucionalización, en la comunidad, en el hogar particular, o en los propios espacios de participación, ¿no? Yo puedo estar, por ejemplo, participando en un centro diurno e igual tener esos sentimientos de soledad porque están asociados a mis vínculos familiares, ¿no? Entonces, qué importante también ahí la complementariedad, no solamente, ¿no?, de la malla de protección social que tenemos disponible, sino también en eso poder justamente profundizar estas líneas que refuercen la dimensión interdependiente que tenemos a nivel social, ¿no? Algo que decía también Bermejo anteriormente, que en esta distinción de soledad, de aislamiento y de exclusión, qué importante es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento no solamente como sujetos de derechos, sino como sujetos comunitarios y sujetos interdependientes, que los necesitamos inevitablemente para poder transitar mejor nuestras trayectorias, ¿no? Perfecto. Nosotros lo vinculamos, primero estamos hablando desde una voz situada. Somos trabajadoras sociales y eso nos atraviesa. Pero también entendemos que pensar las problemáticas complejas, como es el tema de la vejez y el envejecimiento, necesita de una mirada necesariamente interdisciplinar. En esto estamos trabajando en nuestras investigaciones, en nuestros grupos de trabajo, intentando colocar otras miradas, intentando pensar en conjunto para poder darle materialidad a esto que aparecen como consecuencias no deseadas de muchas complejidades que atraviesan la vida humana. Específicamente de las investigaciones que hemos estado realizando, no habíamos abordado el tema de la soledad como tal, porque son tantas las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de género, las dimensiones de las distintas intersecciones que atraviesan los procesos de vida, que no nos habíamos detenido, y es muy es de agradecer que nos hayan invitado a pensar los temas de la soledad específicamente, porque en realidad atraviesan casi todas las situaciones en las que intervenimos. Porque cuando una persona aparece en alguna institución donde el trabajo social tiene algo para decir, la soledad forma parte de esta vida humana, ¿no? De este sentimiento intersubjetivo de sujeto de necesidad. Por eso también lo colocamos en esta triple dimensión de poder discutir el aislamiento, la exclusión y las soledades,
¿no? Como interconectadas de alguna manera. Hay soledades que no parten, ¿no? Hay vidas vividas en soledad que no tienen necesariamente que estar aisladas, esto que traía Bermejo, no podemos estar solas y solos en compañía. Podemos vivir la soledad en exclusión, y ahí hay una sumatoria de soledades. Agregaríamos a la soledad intersubjetiva, a la soledad como sentimiento y como emoción, la orfandad o la soledad de no recibir los apoyos necesarios, ¿no? Y ayer, mientras conversábamos, hablamos de una suerte de soledad estatal o de soledad de protección, que también aparece en algunas trayectorias. Que debemos pensarnos en términos de interseccionalidad. No podemos dejar de pensar ni a las personas mayores, no sé, las vejeces, como nos gusta nombrarlas, porque no hay una sola manera de envejecer, hay múltiples formas que están atravesadas por nuestras trayectorias, que están atravesadas por los hitos que hemos vivido, pero que también tienen cuerpo, ¿no? Como cuerpo tienen género, y tienen deseos, y tienen diversidades. Y en este sentido también aunar la idea de la soledad y el deseo, ¿no? Hay una soledad que es deseada, hay una soledad que no es deseada, o que no es deseada y que se nos impone, o que no es deseada y la tenemos que transitar y buscar estrategias para salir de ella. Y está íntimamente vinculado con el concepto de autonomía, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿Cómo las vivimos? ¿No? La autonomía que no se pierde ni aún en la dependencia, ¿no? Pensarnos en términos de sujetos autónomos. Y esto nos trae, nosotros en esta breve presentación lo queríamos presentarles algunas experiencias o buenas prácticas que tienen que ver con el proceso de enseñanza en la Universidad de la República, en la licenciatura de Trabajo Social, en las prácticas que hacen nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en el área vejez y envejecimiento. Eso ahora lo va a mostrar Romina. Simplemente queríamos pensar juntos estos nuevos repertorios de intervención necesarios desde las políticas, desde las instituciones, desde las organizaciones y desde la comunidad. Y no podemos dejar de pensar en términos de la persona, no podemos olvidar la perspectiva de género, porque no es lo mismo ser mujer que ser varón. No es lo mismo vivir la vejez desde la masculinidad que desde la feminidad. Porque además el envejecimiento tiene... Rosalía Panza, que fue directora del hospital Piñero del Campo, dice: la vejez tiene perfume de mujer, ¿no? Muy poéticamente. Pero tiene sentido porque somos las mujeres las que envejecemos, las que vivimos más años. El tema de los cuidados, ¿no? Pensar la soledad también en términos de cuidados. Margaret Mead decía que el primer signo de la civilizatorio fue encontrar un fémur cicatrizado, ¿no? Cuando un fémur roto es sanado porque hubo alguien que lo cuidó. El cuidado es lo que nos hace humanos, el que nos hace personas. Y el cuidado nos atraviesa durante toda nuestra perspectiva vital y se hace más necesaria en algunos momentos. La idea de la intersubjetividad. No podemos ya pararnos desde pensar políticas o pensar intervenciones desde el otro objeto, ¿no? Y no solo, no desde el otro objeto, sino ni siquiera como de sujeto a sujeto, sino como intersubjetividad conectada, ¿no? Tenemos que pensar y dar una vuelta a partir del giro afectivo, que tiene que necesariamente atravesar nuestras intervenciones. Y dos dispositivos que queremos colocar, y me corto porque si no seguimos conversando, dos dispositivos que son fundamentales. El dispositivo de la escucha y el dispositivo del acompañamiento. Pero no pensados como simples verbos o como simples adjetivos. Pensar la escucha como escucha activa. Pensar la escucha que intenta y recupera las trayectorias, que intenta y recupera la voz de los demás. Y el acompañamiento como permanencia, como intervención en las instituciones, no solo el estar cerca, no solo te acompaño, sino pensar en términos de acompañar trayectorias. En ese sentido estamos intentando trabajar, me voy apurando, desde las prácticas preprofesionales, y invito a Romina que nos cuente. Y yo simplemente para cerrar y no tomar más tiempo de este espacio,
Como bien decía Sandra, desde el Proyecto Integral Cuidado Humano venimos acompañando la inserción de estudiantes de trabajo social en distintas organizaciones y en distintas instituciones, ¿no? Que nos permiten tener también, o nos permiten captar la diversidad de la vejez en sus distintas manifestaciones también, ¿no? No quiere decir que tengamos el crisol completo, pero sí intentamos tener representación de la vejez institucionalizada, de la vejez organizada territorialmente, la vejez individual, digamos, en lugares particulares, y queremos sí compartir algunas experiencias, por ejemplo, lo que fue la experiencia del proyecto Ancestras, que fue recuperar las voces y la organización colectiva de mujeres viejas en Montevideo, en Salto y en Rivera, ¿no? Que fueron compartiendo cómo sus trayectorias de vida, sus trayectorias de género también fueron influyendo, no solamente, ¿no?, en estos roles esperados y su configuración de vejez a partir de las posibilidades también a las que se enfrentaban territorialmente, sino especialmente las redes que fueron tejiendo, ¿no?, entre otras mujeres viejas para poder sortear algunas dificultades o soluciones propias del contexto en la que estaban, ¿no? Lo mismo pasa con experiencias de las soledades y las dificultades que están asociadas a la no preparación de la salida del mundo del trabajo, ¿no? Qué importante es cuando, bueno, es una relación que atraviesa gran parte de nuestra vida en muchas situaciones, llegar a ese momento sin ningún tipo de anticipación, el quiebre que supone a nivel afectivo, a nivel económico para muchas personas, pero sobre todo todas las redes vinculares que venían de ese espacio también se transforman en un nuevo sentimiento de soledad, ¿no? Entonces también tuvimos la posibilidad de acompañar como algunas experiencias desde el área de vejez y trabajo social, de espacios de preparación para la jubilación, por ejemplo, donde se trabajaban todos estos miedos y se reelabora la noción de proyecto, que es uno de los grandes prejuicios que tenemos en torno a las vejeces, ¿no? Como que no hubiera posibilidad de proyectarnos, como que no hubiera capacidad de pensar otros horizontes y de organizar nuestras vidas cotidianas, ¿no? En este sentido también la experiencia que tenemos en el Hospital Piñeiro del Campo, con ACE, acá fuertemente las estudiantes de trabajo social que trabajan colectivamente con personas institucionalizadas allí, hacen mucho énfasis en esta noción de la autonomía, ¿no? En el participar con un sentido, pensar en integración, una participación que sea efectivamente sustantiva y no porque es ¿no? como la circunstancia institucional que me dice que tengo que participar de determinadas cuestiones, sino efectivamente poder desearlo y desearlo en conjunto con otros. Y eso que tal vez en algunas circunstancias nos puede parecer muy a la mano, ¿no? O algo muy cotidiano, especialmente en personas que llevan mucho tiempo institucionalizadas, es algo que es un momento muy fuerte, que alguien nos pregunte qué es lo que queremos hacer, cuándo y cómo y de qué manera, ¿no? Y en ese sentido, ese sentimiento también de soledad o de aislamiento, también se trabaja mucho desde allí. Y finalmente, para cerrar y compartirles dos experiencias más, en un convenio que tenemos a través del CASMU en el Club de la Virgen, que es también una grupalidad organizada de viejos y viejas de ese territorio, donde se trabaja mucho el fortalecimiento de las redes, y también a través de la Asociación de Jubilados y Pensionistas en el complejo habitacional, en el complejo cooperativo de viviendas de Mesa 1, que también ellos tienen la proyección de configurar un centro diurno para poder brindar también un espacio de contención y de participación para viejos y viejas de esos complejos habitacionales, donde además, bueno, son los propios sujetos, ¿no? Pensando sus propias situaciones de vejez desde sus propias necesidades y deseos, y bueno, cómo pensar, también cómo atravesarlo colectivamente para paliar no solamente los determinantes materiales de sus existencias, sino también, bueno, cómo acompañarse afectivamente desde otros lugares. Así que con eso les agradecemos muchísimo la invitación, la invitación sobre todo a pensar sobre el tema. Cualquier cosa, estamos a las órdenes. Entonces a Sandra Sande y Romina Mauros de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales. Y ahora vamos a dar paso a nuestra última ponencia, que también nos ha llegado en formato digital desde España, y es de la señora Matilde Fernández. Ella es presidenta
de lo que hablábamos hoy, del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada de España. Allí es licenciada además en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Psicología. Ha sido secretaria general de la Federación de Químicas Energéticas y fue ministra de Asuntos Sociales durante el gobierno de don Felipe González Márquez. Ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español y también ha sido secretaria de la Mujer y con la vocalía responsable de atender a la ciudadanía española fuera del país. También ha sido diputada nacional en las Cortes Generales entre el año 89 y el 2000, concejala del Ayuntamiento de Madrid entre el 99 y el 2003, diputada autonómica de la Asamblea de Madrid desde el 2003 hasta el 2015 y senadora de la Comunidad de Madrid desde el 2008 hasta el 2011. Ha formado y forma parte del patronato de diversas fundaciones sociales y es miembro de la Junta Directiva del Comité Español de ACNUR desde 2007. Actualmente preside este observatorio de la soledad no deseada, que lo pueden encontrar como soledad.es. Recibimos entonces allí en pantalla a Matilde Fernández. Muy buenas tardes, señores y señoras. Es un placer saludarles desde Madrid, a todos los asistentes a ese seminario internacional con una mirada iberoamericana hacia la soledad no deseada. Me gustaría haber estado con ustedes, pero la tecnología ofrece la oportunidad de, sin desplazamientos ni costes innecesarios, poder compartir con ustedes una reflexión. Y con el permiso de todos los asistentes al seminario, déjenme agradecer a la Fundación Astur, a don Enrique Iglesias, veterano, amigo de muchos de nosotros y de este país, y a doña Gina Magnolia, que representa la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, organización que conozco indirectamente a través de don Adolfo Jiménez, que fue el servidor público, el máximo representante de la Seguridad Social española. Y estoy seguro que, según oyen su nombre, algunos de ustedes de la OIS saben de quién estoy hablando. Me piden que dedique unos minutos a hablarles de la experiencia española y, en concreto, del Observatorio Soledades creado por la Fundación 11. Y si a ustedes les parece bien, mi intervención la voy a dedicar a 3 bloques. 1, a hacer alguna reflexión sobre las soledades. 2, a hablar de la experiencia española, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en el observatorio. Y 3, el reto que tenemos los hombres y mujeres que queremos trabajar y seguir colaborando en la lucha contra los malestares que esta primera parte del siglo XXI está produciendo en las sociedades en general y en las desarrolladas en particular. Bien, pues la soledad. A nosotros nos gusta decir que cada vez se sabe más de la soledad, pero todavía se necesita conocer mucho más. Conocer profundamente las causas y los efectos y las soluciones ante la soledad. La soledad no deseada, muchas personas piensan que nos afecta a las personas mayores y a las personas mayores con discapacidad. Pero esto no es cierto. La soledad se vive a cualquier edad, en cualquier condición, en cualquier realidad económica y en cualquier realidad social. Transita por todas las clases sociales y a todas las edades. Ahora bien, cuando la soledad aparece en una persona joven o una persona adulta, suele desaparecer actuando con determinadas políticas. Cuando llega una persona mayor, pues es verdad que suele quedarse con esa persona mayor, ¿no? Cuesta ya que salga esa soledad. Los colectivos que más lo sufren, es curioso, nosotros en el Observatorio Soledades hemos hecho un estudio cualitativo y déjenme decirles que solo hay unanimidad cuando le preguntas a una persona
de cualquier edad o de cualquier situación, solo hay unanimidad en decir que las personas que más sienten la soledad son la gente sin techo, son la gente sin casa. Bueno, y eso se entiende, ¿verdad? Pero a continuación, por lo menos, a ver qué dicen ustedes en su país y en Iberoamérica, en España, las personas mayores dicen que son ellos. Las personas con discapacidad dicen, no, 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 somos nosotros. Y ahora, desde la pandemia, los jóvenes dicen, no, 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 ni son ustedes los mayores, ni son ustedes las personas discapacitadas, somos los jóvenes los que sentimos más la soledad. Y estos son los 3 grandes colectivos donde nuestro país está investigando más. Algún día confío que investiguemos qué le pasa a los refugiados en nuestros países, con sus familias desestructuradas por las guerras y los desplazamientos, qué le pasa a los inmigrantes que vienen a nuestro país, que no vienen con su familia, qué les pasa a sus familias en sus países de origen. Es decir, tenemos, como ven, que conocer mucho más y en sus diferentes realidades. Hay mucho escrito sobre la soledad. Y si me permiten sintetizarlo, las causas de la soledad, porque la soledad es un sentimiento subjetivo que uno siente subjetivamente y que está relacionado con las expectativas de una persona. Yo esperaba de mi familia, yo esperaba de mis amigos una respuesta mayor de la que recibo. Y como no la recibo, me frustro, me entristezco, empiezo a notar la soledad y empieza a dolerme la soledad. Pero algunas personas dicen, pues si es una cosa subjetiva, esto no necesita de políticas públicas. No, no, es una cosa subjetiva que tiene una repercusión en la comunidad y en la sociedad. Y por eso a mí me gusta decir muy sencillamente que los factores que producen soledad son de 3 tipos. Son factores familiares, es decir, quedo viudo, quedo viuda, me divorcio, mis hijos se han ido y el nicho vacío se siente en casa, un largo etcétera de causas que todos ustedes entienden que son los factores familiares y son pérdidas familiares. Otros factores son los físicos, es decir, tengo una discapacidad sobrevenida o una discapacidad que con los años se va notando más, tengo una enfermedad crónica, tengo un problema de infravivienda, tengo un problema de transporte, aspectos y factores tangibles, muy físicos, que van produciendo esa soledad. Y hay otros factores que son sociales, que tienen que ver con que se han cambiado mis condiciones de vida. Por ejemplo, me he jubilado, dejo de verme con mis compañeros de trabajo, condiciones sociales que hacen que yo note esas ausencias. Bueno, pues les he dicho pérdidas y déjenme decirles que la solución que todos los profesionales de las áreas del bienestar decimos siempre, ante pérdidas hay que crear nuevas redes y ante pérdidas hay que crear nuevas conexiones en la sociedad. Por eso les adelanto que en nuestro país hay un alto consenso de que todas las administraciones pueden jugar un papel importante, pero la gran protagonista es la municipal, los ayuntamientos, las administraciones más próximas. Y en la Fundación ENSE hemos hecho esta pregunta y lo dejan clarísimamente. Es la administración local, porque es la más próxima, con la que debemos hacer algo y la que puede ser más eficaz haciendo algo, creando estas redes, creando comunidad, creando barrio, haciendo conexiones entre las personas y haciendo un trabajo lo más transversal posible. Porque muchos dicen, la soledad es de sanidad, la soledad es de políticas sociales. Oiga, no, la soledad puede ser de urbanismo, cómo se diseña un nuevo barrio, puede ser de movilidad, puede ser de transporte, cómo se diseña la conexión entre la vivienda y el hospital, entre la vivienda y el centro cultural, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, soledad es una percepción subjetiva con grandes repercusiones sociales, por eso se necesitan impulsar políticas públicas después de conocer cada vez más sobre la soledad
y asumimos que el municipio y un trabajo transversal, involucrando a todas las áreas de un municipio y a todos los actores de la sociedad, que va desde la empresa a la ONG, a la asociación de vecinos, a todos los actores, es como vamos a ser muchísimo más eficaces. Con esto les dejo algunas aportaciones que todos ustedes y también don José Carlos Bermejo, de los Camilos, como decimos nosotros aquí en España, de los Camilos de Tres Cantos en concreto, habrán hecho aportaciones y les servirá a ustedes para su debate. Bien, hablarles del Observatorio Soledades. Verán, en nuestro país, los movimientos sociales nos dimos cuenta que en nuestro entorno europeo se estaban poniendo en marcha políticas. Y entonces nos dirigimos a todos los partidos políticos con representación en las Cortes Generales para decirles que por favor se tenían que comprometer con políticas contra la soledad que duele, la no deseada, porque la que deseamos, disfrutando de música y de un libro, pues es maravillosa, ¿no? Comunicamos a todos los partidos políticos que era fundamental que se hicieran tres cosas. Uno, que se dispusiera de un observatorio para que siguiera investigando y conociendo las soledades. Dos, que se hicieran planes estratégicos con acciones positivas en diferentes políticas para hacer frente a la soledad y que se sensibilizara a la sociedad española, pero también se formara a los servidores públicos, a todos los actores y agentes que podían trabajar en la comunidad contra la soledad. Mientras los ayuntamientos, que fueron los que empezaron a hacer cosas, empezaban a desarrollar acciones positivas, la Fundación 11 se dio cuenta que ellos podían, con un serio compromiso económico, crear el Observatorio Estatal contra las Soledades. Y lo comunicó a la Administración Nacional, a la Administración del Estado, al Ministerio de Derechos Sociales. Les pareció también bien porque no lo iba a hacer el Ministerio, por lo menos en esta legislatura, y la Fundación 11 ha puesto en marcha el Observatorio Soledades. Déjenme decirles lo más importante, porque si podemos le mandamos un pequeño PowerPoint que sintetiza todo lo que estamos haciendo en el observatorio. Pero a mí los conceptos que me parecen más importantes son, decide eso la Fundación 11 y pone a una vieja persona que trabajaba en políticas sociales y en una organización contra la soledad a presidirlo, que es quien les habla. Pero la Fundación decide democratizar al máximo el observatorio. ¿Cómo? Teniendo un consejo asesor, un consejo directivo, yo les llamo a veces un consejo de sabios, con todas las grandes organizaciones sociales de nuestro país, con la economía social de nuestro país, y de la administración solo incorporamos a la Federación Española de Municipios y Provincias, que representa el conjunto de los 8.000 y pico ayuntamientos de España. Fíjense, trabajamos haciendo red con todas las grandes organizaciones. Cuando alguien diga, ¿qué organización de ustedes? Al escucharme digan, ¿de qué organizaciones está hablando Matilde Fernández? Está hablando de la Cruz Roja, está hablando de Cáritas, de la Plataforma del Voluntariado, de los colegios de profesionales, está hablando de lo que es el nervio social de nuestro país y también de la economía social, que para mí, para este malestar, juega un papel fundamental. ¿Qué hace el observatorio? Observar. Por lo tanto, encargar investigaciones, conocer, investigar, comprender cada vez más este problema. ¿Qué hace el observatorio? Conectar, hacer red, conectar con todas las organizaciones, con las universidades, con las instituciones. ¿Qué quieren ustedes hacer? ¿Qué podemos hacer conjuntamente para que en nuestro país, con el menor coste posible, tengamos los mejores y mayor número de datos? Y innovar, porque estamos oteando, observando todas las buenas prácticas que se hacen en nuestro país
y que se hacen fuera de nuestro país. Y las divulgamos y formamos y informamos y formamos a la sociedad española sobre ello. Miren, espero que no haya ningún periodista español allí, en Montevideo, déjenme decirles que estamos a punto de tener 3 estudios. Tenemos 2 grandes estudios que han sido de una grandísima utilidad para el país. El primero ha sido actualizar una información con un estudio cualitativo sobre la percepción de la soledad. Y todos los ministerios y otras organizaciones han visto que después de la pandemia, qué es lo que piensan las personas de la soledad, quién creen que se deben de involucrar, qué colectivos están más afectados y hay que preocuparse antes. No les voy a dar porcentajes porque esto es muy árido desde un vídeo, pero si ustedes incorporan en Observatorio Estatal de las Soledades, Fundación 11, van a ver una página donde tienen este estudio perfectamente resumido, con gráficos, bueno, se ve y se lee rapidísimamente. Pero fue actualizar un estudio que esperamos que en el futuro lo haga ya el Centro de Investigaciones Sociológicas o cualquier otro organismo del Ministerio. Hemos hecho un segundo estudio que ha tenido un valor inmenso. Mire, los costes de la soledad no deseada en España. No tenemos un plan estratégico en España, pero encargándoselo a 3 macroeconomistas, a 3 investigadores, economistas expertos en salud pública de la Universidad de La Coruña y de la Universidad de Vigo, hemos podido trasladar a la sociedad que nuestro país ya se está dedicando un 0,17 del PIB del año 2021. Esos son 14.141 millones de euros. Fíjense, ¿y en qué se está gastando ese dinero? Gastando o invirtiendo, entiéndanmelo bien. Pues miren, la mitad en que las personas con soledad y con tristeza acaban frecuentando más los servicios médicos, desde el médico de familia a las especialidades. Acaban consumiendo mucho más fármacos. Yo cuando me hablan de esto les suelo decir menos pastillas para la ansiedad y más irse del brazo con un amigo o con una amiga a una obra de teatro o a un concierto de música. Pero bueno, me entienden lo que quiero decir, lo que hay que hacer, ¿no? El 50% se va en costes directos sanitarios y en consumo de fármacos. Y hay otro 50% de estos 14.000 millones que son pérdidas de producción, porque las personas solicitan la baja porque no pueden, solicitan la reducción de jornada de trabajo porque no pueden, ya que se sienten mal. Y luego, lo que técnicamente en el mundo sanitario se estudia mucho es pérdida de calidad de vida, lo que ellos llaman el ABAC, que es años de vida ajustados por calidad que se pierden porque estás tú en esa situación de tristeza, sentimiento de soledad y depresión, en muchísimos casos. Bueno, este es un trabajo que nos lo han felicitado desde las administraciones a todas las instituciones porque empieza a poner los números encima de la mesa. Cuando les decía, espero que no haya un periodista, porque esto no lo hemos contado todavía en España, pero estamos haciendo un nuevo estudio cualitativo para conocer mucho más qué le pasa a los jóvenes. ¿Qué le pasa a los jóvenes? Bueno, pues el observatorio, junto con estas investigaciones, lo que les he dicho, observar y conocer, nos hemos dedicado a informar y formar de buenas prácticas, de buenas prácticas que hacen las ONGs de discapacidad, las ONGs de mayores, las administraciones públicas, las 4 administraciones públicas, e incluso, si me permiten, la última, que a mí me pareció estupenda, ha sido un seminario internacional donde hemos contado con el ministro del Reino Unido, con el representante del ministro del Japón, con la Surgeon Foundation, que en el fondo es la sanidad pública americana, con el Observatorio Europeo, es decir, hemos conocido y nos hemos abierto como observatorio a organismos internacionales para compartir experiencias y trabajar mirando hacia el futuro. Por favor,
les pido el pequeño esfuerzo bueno, si son jóvenes los que lo están oyendo, estarán con un ordenador y estarán incluso metiéndose ya en el observatorio, pero si no, mañana, en otro momento, porque ahí van a encontrar todos los seminarios que hemos hecho, todas las investigaciones y todos los contactos con otros observatorios del mundo. Hay una información buenísima para preparar cualquier trabajo que tenga que ver con la soledad. Bueno, pues en tercer lugar y brevemente, yo, ¿qué querría decirles? Estamos ante un reto importantísimo, el reto de desarrollar sociedades cuidadoras. Y para poder decirlo brevemente, voy a recordar algo que solo las personas más mayores y de más edad lo van a recordar. Bueno, esto es una edición que hicimos en España. Es conducir el cambio estructural. Esto lo encargó la OCDE, Iglesias, el señor Iglesias lo recordará, a la OIT y a otros expertos para analizar la modernidad, el salto cualitativo hacia la modernidad que se produciría en todos nuestros países si apostábamos por la plena incorporación de las mujeres al proceso productivo, que iba a implicar cambios estructurales y cambios legales, entre otras cosas el reparto del trabajo y la conciliación en los roles entre hombres y mujeres. Bueno, pues esto, si lo traspasamos a los malestares del siglo XXI y en concreto a la soledad y en concreto a la lucha contra el edadismo, para contar a lo largo de toda la vida con las personas, en el sistema educativo siempre se dice la educación a lo largo de toda la vida, y yo digo el protagonismo y la actividad a lo largo de toda la vida. Entonces estaríamos ante cambios estructurales importantes. Yo eso lo pongo bajo el paraguas de la sociedad cuidadora. La sociedad cuidadora es aquella que tiene a cada persona en el centro de las políticas y por lo tanto los trabajadores del estado del bienestar, los profesionales del estado del bienestar, nos tenemos que dirigir a hacer algo así como políticas a la carta. Y por eso desde el barrio, desde el municipio es tan importante y por eso el reto empieza a decirlo las grandes organizaciones. Están ustedes reunidos el día 30, pero ayer día 29 Naciones Unidas puso en marcha un día internacional más, que a lo mejor no se ha enterado mucha gente, porque como es el primer año que se celebra, era el Día Internacional de los Cuidados y los Apoyos, de los cuidados hacia las personas. Pero el 5 de noviembre es el Día Internacional de las personas que cuidan. Si nosotros trabajamos todos como un ejército en la sociedad cuidadora, la sociedad que se ocupa más de las personas y para eso tiene a unos cuidadores que cada vez tienen que ser más valorados y, como dice la OIT, con trabajos más decentes. Estaríamos haciendo una revolución. El mundo tendría la oportunidad de crear empleo y de crear bienestar fomentando esa sociedad cuidadora. Y es una oportunidad que no deberíamos perder. A ver qué les parece. Es mi pequeña aportación a este estupendo seminario que han organizado y desde aquí, desde Madrid, desde el Observatorio Soledades de la Fundación 11, les decimos que cuenten con nosotros, que estaremos encantados de seguir colaborando y que seguro que juntos hacemos un mundo mejor. Muchas gracias a la señora Matilde Fernández de allí desde España que nos dejaba este mensaje con tantas reflexiones, ¿no? Además de tanto análisis y presentarnos la experiencia española. Y para ir cerrando, vamos a darle paso al presidente de Fundación Astur para de alguna forma concluir y resumir lo que ha sido esta tarde. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, vicepresidenta. Permitirnos a Gina y a mí poder presentar en este seminario esta idea que estamos empezando a elaborar, que ellos o instituciones ya lo vienen trabajando hace un par de años,
pero que es importante introducir en las preocupaciones públicas y privadas de nuestro país, particularmente en nuestro país, que ha hecho tanto en materia de hacer del cuidado de los mayores un objetivo central. Yo creo que si algo tenemos que reconocer, lo que decía al principio, es esa vocación que tiene el país por los mayores. Bueno, en ese sentido, yo creo que esta nueva dimensión, el tema de la soledad, me parece que siempre ha estado con nosotros, pero comienza hoy a tener un peso especial en el mundo. Esto que estamos viendo en la forma como los europeos tratan el tema, la creación de un ministerio en Inglaterra, un ministerio en Japón, oficinas especializadas quiere decir que llega un momento en donde el desarrollo, las formas de previsión social y apoyo a las mayores comienza a destacar este tema central, que es el tema de la soledad. El objetivo de este seminario era poner el tema en el centro y agradecerle al presidente que de alguna forma nos haya permitido transmitir a ustedes a través de estas colaboraciones, estas experiencias y sobre todo también reconocer que en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, se está trabajando el tema. No es para descubrir una cosa misteriosa, pero sí claramente las nuevas formas de vida que va adoptando el mundo con el proceso de desarrollo hacen que este tema sea un tema central. Y las afirmaciones que hemos recibido nos dan cuenta de todo eso. Yo pienso, Gina, que tenemos que seguir. Ustedes van a seguir, sumar a esto una nueva preocupación. No, como digo, un tema, estamos descubriendo la pólvora aquí. Es una realidad que viene acentuada por las nuevas formas que adquiere el desarrollo económico, la extensión de la vida y la necesidad de que de alguna forma se promueva eso que dijo la señora representante hace un minuto, que es el sistema de cuidado como un compromiso de la sociedad. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo básicamente es eso, tomar en la pequeña fundación que tenemos el tema de cuidado como un tema al cual hay que prestarle atención y prestarle atención descubriendo que hay en la comunidad, en el conjunto de gente, una riqueza muy importante. El proyecto que estamos colaborando con el banco, la creación de estos centros, los CREAS, centros residenciales para mayores, el reencuentro de gente, hace que de alguna forma la vida adquiera mayor calidad y mayor compromiso y alegría. Bueno, ese tipo de cosas que parecen muy teóricas en la práctica son muy importantes. Esto que ella llamó el llamado al despertar a una sociedad sensible a los cuidados, yo creo que debemos seguirlo. Nuestro país que ha hecho tantas experiencias, vamos a dar un pasito y a ver si de alguna forma ponemos el tema en el debate público y con la colaboración de nuestros amigos de la OISS y particularmente el Banco de Previsión Social. Creo que algo podemos hacer para que el tema comience a formar parte del debate nacional. Ese era el tema del seminario. Yo le agradezco a todas y todos la presencia con nosotros aquí y con esto estimulan que de alguna manera vamos a seguir trabajando con nuestros buenos amigos del país y en la comunidad internacional en este tema en los años que vendrán. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Antes de cerrar, simplemente decirles que como se nos agotó el tiempo, aquellos que nos quieran dejar reflexiones o preguntas lo pueden hacer a través de nuestra página web entrando en www.fundacionastur.org. Allí van a encontrar nuestro mail de contacto, nuestro teléfono y por supuesto que podremos responderles preguntas e incluso lo que nos decía recién un doctor que está acá, un doctor geriatra también que me preguntaba si podía hacer algunas aportaciones. Se nos va el tiempo, pero sin duda le agradeceremos recibirlas y después lo seguiremos compartiendo en más instancias que vamos a tener sin duda de este tipo. Así que gracias a todos por haber venido hoy con este clima incluso. Gracias a la vicepresidenta de la República por estar aquí con nosotros y a todos los ponentes, como siempre, por acompañar a Fundación Astur y a todas las organizaciones que hoy colaboran en la organización de este evento. Que tengan buena tarde.